Estoy justamente al exterior de la escuela primaria Francisco y Madero de Benito Juárez. En un momento mi padre, Alberto Morales Bonales, les comentará algunas de las cosas de la transición que ha tenido esta escuela a lo largo de los años, de las actividades que aquí se llevaban a cabo. Esperemos que esta información, estos datos les sean de su agrado y de su interés. Mi nombre, Alberto Morales Bonales, originario de Benito Juárez, municipio de Zacualco de Torres, Jalisco. Para que nos platiques acerca pues, de cosas interesantes como cómo inició el funcionamiento de la escuela primaria en Benito Juárez. Me da gusto hacer memoria de lo que me tocó ver. Desde luego, pues ya es bastante tiempo de vivir allí y conocí la construcción antigua que había de la escuela. Me tocó ver el inicio de la nueva escuela que se realizó posteriormente y ahora totalmente renovada, es decir, ya lleva 3 etapas de construcción esa escuela. Haciendo memoria, no recuerdo en qué años fue, pero fue por allá en los años 20, al inicio de los 30, cuando se construyó la primera escuela rural ahí. Era una construcción de adobe con techado de teja. Es normal, en aquella época solamente ese tipo de construcciones había. Y ya tenían nociones de las actividades cívicas que se hacían y utilizaban un teatrito rústico que hicieron ahí, que por ahí vamos a presentar una fotografía antigua de esa construcción, que también era un cartucho de adobe techado y con un terraplén de tierra. Era rústico completamente y ahí era donde hacían las presentaciones oficiales, cívicas y sociales, creo yo. Me imagino que así debe haber sido. Además de que otro de los íconos de esa época era el timbre de llamado. Le llamábamos en aquel entonces el toque. Era nada más y nada menos hacer tañir un artefacto. Era una parte de un embrague de vagón de ferrocarril roto y estaba colgado en un mezquite que estaba totalmente ladeado en forma diagonal, prácticamente a 45 grados del piso. Ahí estaba colgado el artefacto ese y tenía un sonido muy peculiar. Lo tiene todavía porque todavía existe y se los vamos a mostrar también en fotografía en la forma actual en que lo tienen, conservando allí como una reliquia. El caso es que ese timbre, ese toque, lo usaba el maestro cuando ya iba a iniciar clases en la mañana, hacer el llamado para que todos los educandos se hicieran presentes para iniciar las labores de educación cotidianas. Eso era por allá poco antes de las 8 de la mañana, porque a las 8 era el inicio de clases. Luego, como a las 11 de la mañana, se oía volver a tocar el sonido ese. Era para suspender clases y salir al receso. Era el momento de distracción, de juegos y todo eso. Media hora después volvía a sonar el mismo artefacto y era para suspender ya el recreo y reiniciar clases de nuevo. En esa misma época también salía uno a las 2 de la tarde
nos íbamos a comer a casa y a las 4 de la tarde volvíamos a reiniciar clases hasta las 6 de la tarde. Entonces era lo que le llamaban tiempo completo. Desde luego, en aquella ocasión, cuando empezó a iniciar, nada más había un solo maestro, por lo tanto nada más atendía 2 grados, primero y segundo grado. Hasta ya a principios de los años 50, recuerdo que estuvo como presidente de la República el licenciado Adolfo Ruiz Cortines, cuando iniciaron y se hizo la primera escuela formal, y ahí ya se construyó un teatro más formal también, una plataforma de concreto, y era donde se hacían las presentaciones de los eventos cívicos, que normalmente constaban de las fiestas de septembrinas, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, también para el 10 de mayo, el Día de las Madres. Total, eran pocos los eventos que había, pero los había, y era una bonita tradición de esa ocasión. Ya hablaremos en otra presentación, hablaremos de esas festividades, cómo se realizaban. El caso que nos ocupa hoy es nada más saber cómo se inició la escuela primaria Francisco I. Madero en Benito Juárez. Y eso es lo que hemos estado realizando. Posterior a esas fechas de los años 50, siempre celebrábamos esas festividades y utilizábamos precisamente esos foros. A nosotros nos tocó vivir esa época muy, muy bonita, que por cierto, me estoy recordando que cuando cursé quinto y sexto grado lo hice en la escuela primaria Manuel López Cotilla de General Andrés Figueroa, y ahí en donde estudiábamos era una especie de galerón que estaba hecho, y allí alojaba a todos los grupos, y algunos quedaban en los laterales, unos corredores que había, y ahí se alojaban otros para no interrumpir tanto los estudios. Pero en ese galerón enfrente, ahí sí había un teatro, un foro bien establecido, de madera y todo eso. Cuando sonaban los zapateados se escuchaba muy bonito. Ese era un orgullo para la población de Andrés Figueroa, y me tocó vivir allí y presentarme en ese foro. En esas instalaciones que mencionas, también tiene otra historia interesante, ¿no? Sí, lo de ahí de Andrés Figueroa. Ya había mencionado que originalmente lo estaban construyendo para una iglesia, pero en el tiempo de la Revolución llegaron los revolucionarios ahí, se establecieron como un cuartel ahí, y pensaron que ya estaba profanado y para la iglesia no serviría, por lo tanto lo dejaron para escuela, y esa es la razón por la cual existía esa especie de galerón, porque era para iglesia, estaba grande para albergar bastante gente. Y para las generaciones más jóvenes, ¿podrías mencionarles qué se encuentra actualmente en este edificio donde estaba la primaria Manuel López Cotilla? Claro, ahorita ya remodelaron todo ahí e hicieron la escuela secundaria.
Originalmente se estaba realizando como una extensión de la Escuela Técnica 57 de Barranca de Santa Clara. Para los que estaban en Catarina y La Breña, acudían ahí, solamente venían a la secundaria acá, nada más a las prácticas para los Talleres. Para los talleres. Pero ahí se realizaban todas las labores de la escuela secundaria. Posteriormente ya hicieron la escuela secundaria formal, que era pero le hicieron originalmente también como una extensión de la técnica estatal de Zacualco de Torres. Y ya ahora ya creo se hizo ya por sí sola. Entonces ya es una escuela establecida de ya natural de allí. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Alguna anécdota que hayas vivido en la escuela Francisco Madero en Benito Juárez? Algo especial que quieras mencionar. No sé si te tocó participar en algún evento cívico, utilizando el pequeño teatro que tenían en ese lugar, con el estrado, o alguna anécdota con el toque. Ajá. No, mira, el teatro rústico que había, a mí no me tocó utilizarlo, porque yo prácticamente ya estuve cuando se hizo la escuela formal. Y lo del toque, el timbre, ese sí, sí me tocó escucharlo, porque todavía hasta hace poco todavía lo utilizaban, y es que tiene un sonido muy peculiar, un sonido fuerte, agudo, que al hacerlo sonar, se escuchaba prácticamente toda la población. Bien. Y ahí en el teatro, en el foro de la escuela, muchas veces me tocó participar. Yo fui actor de las fiestas cívicas, en las comedias, que casi siempre éramos zarzuelas, eran sainetes, puros juguetes cómicos. Y era para hacer la velada literaria musical, a esperar para hacer el momento oficial del grito de independencia el 15 de septiembre. Para eso es para lo que participaba, además de que también llegué a participar en los bailables, también fui bailarín ahí en la danza. El caso es que sí me tocó utilizar el teatro además de que también fui secretario de la delegación, y me tocó participar ahí como dando lectura A la carta del Chilpancingo. A la carta del Chilpancingo para el grito de independencia. También fui delegado, me tocó pronunciar el grito. Es decir, tengo varias anécdotas que me llenan de satisfacción, porque siempre me ha gustado participar en los eventos socioculturales, sobre todo eso. Bueno, pues te agradecemos mucho por la información que nos estás compartiendo, para que no se pierda, porque las generaciones pues más jóvenes no teníamos conocimiento de algunas cosas que pues nos estás aclarando, y al parecer pues no están escritas por ningún lado. Así es. Fíjate que este tipo de información me da gusto compartirlo, porque a mucha gente les refresca la memoria, lo recuerdan, que estuvieron participando en ello, o cuando menos tuvieron conocimiento o vieron estas actuaciones de las que estoy informando. Pero a muchos les toma de sorpresa, porque
no vivieron en esa época, por lo tanto lo están conociendo de nuevo, pero me da gusto que tengan conocimiento de esas situaciones. Y de esa manera vamos a estar informando en otra entrevista. Vamos a hablar algo relacionado con la iglesia y las tradiciones que se usaban en aquellas épocas, para que los jóvenes de ahora se enteren, y los que ya no somos tan jóvenes recordemos esos pasajes que nos tocó vivir en aquellos tiempos. Muy bien, pues Por el muchas momento, gracias. les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad y espero que los que vean esta entrevista les guste y lo quieran retransmitir para que más gente lo mire. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.